Hola, buen día para todos, buen día, tarde, noche para todos. Un gusto enorme poder compartir con ustedes en las diferentes plataformas. La verdad es que para mí es un placer enorme compartir cómo se están desarrollando las startups dentro de los ecosistemas conectados. Creo que hoy vivimos en un momento histórico donde emprender ya no depende únicamente de una gran idea de negocio o de tener el capital inicial para poder invertir. Las startups modernas crecen y evolucionan cuando interactúan, comparten información y también conocimiento. Pero es muy importante saber que para eso hay herramientas y eso cambia la manera y la forma de poder hacerlo. Realmente es muy importante conocer cómo podemos abordar una idea de emprendimiento para poderla potenciar a una startup. Muy importante saber que vamos a hablar en esta oportunidad desde lo simple, desde lo básico, sin tanto tecnicismo y tratando de que sea un tema agradable para todos y que todos podamos sumar y compartir, pero sobre todo generar nuevo conocimiento y también nuevas inquietudes, y eso es muy importante. Esto básicamente, sí, en términos generales, es como que iniciemos imaginando un espacio físico y un espacio digital haciendo sinergia. O sea, eso es, antes era algo impensable, antes era algo que no podía creerse, pero ahora con todas las herramientas tecnológicas y las herramientas que nos permiten potenciar nuestras habilidades, nos llevan justamente a esto. Y esta es la evolución o el paso inicial de una startup. Voy a compartir pantalla para explicarles también quién soy yo. Y así también vamos conociendo cómo realmente podemos aportar de mejor manera en el tema y sobre todo saber que es algo que está en las manos de todos poder llegar y dar esta evolución. Crear este paso es muy importante para poder salir del metro cuadrado, que es muy importante. Ok, ok, sí, espero que sí se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a partir de, vamos a hablar este día de la innovación y el impacto social en los nuevos startups. Esto es muy importante porque deja de ser un tema de tendencia. Antes era algo novedoso, ahora es algo habitual o algo a lo que debemos proyectarnos si realmente tenemos ese, ese ADN de emprendedor genuino. Y es muy importante el hecho de saber que en la última década, el surgimiento de la startup ha dejado de ser un fenómeno aislado, sino más bien algo que viene siendo el motor fundamental de las economías. Y, y lo importante de esto es que va generando un crecimiento global y nos va permitiendo poder llegar a mercados que antes eran imaginables. Y ahí es donde realmente tenemos una gran oportunidad, no solo como región, sino también como país. Pero lo que nos lleva es a conectar y a transformar industrias dentro de ecosistemas en los que van escalando esas ideas y se construyen a partir de la co-creación o la generación de la unión de los tanques de pensamiento. Bueno, olvidé presentarme en la emoción de querer compartir con ustedes y tratar de explicarles de mejor manera, pero si no voy para atrás ahora mismo. Y ese soy yo. Soy Nelson Rodríguez, especialista en neurofinanzas y gestión de pymes, speaker y asesor estratégico para empresas de Latinoamérica. Y estoy acá con toda la entera disposición de poder apoyar a cada uno de ustedes, a cada una de sus necesidades y con mucho gusto me pueden buscar y despejar esas dudas que van generando en el camino. Bueno, volviendo otra vez a la presentación, iniciamos con los componentes principales para un buen inicio de un camino hacia una startup exitosa. Y lo importante y lo necesario de saber es que con poco podemos ir evolucionando si realmente llevamos una estructura sólida, si realmente llevamos una estructura que sea viable. Y el paso fundamental que tiene mucho, y el paso fundamental, pero tiene mucha similitud con la etapa de emprendimiento. Lo único es que hayamos una estructura más
sólida, una estructura sobre todo que sale del metro cuadrado, esas estructuras que realmente son disruptivas y se visualizan de una manera macro. Pero de igual manera, tenemos componentes principales que seguir, tenemos este lineamiento básico y es con lo que nos vamos a encontrar para poder desarrollar una startup que sea funcional. Y lo primero es saber que vamos a poder contar con capital de muchas maneras o en diferentes, digamos, diferentes formas de lograr ese capital inicial que a nivel de emprendimiento, a nivel de empresa o mi pyme es muy complicado llegar a esto. Pero ¿por qué nos lleva a esto? ¿Por qué es esa parte de poder tener muchas vértices de poder optar a capital? Porque dentro de eso vamos desarrollando un talento con programadores, especialistas de datos, marketing digital, que a nivel de emprendimiento no nos visualizamos como tal. A nivel de emprendimiento vamos reduciendo más y acá no podemos ser el todólogo que somos cuando emprendemos, sino realmente tenemos que visualizarnos de manera macro, creando un grupo con el cual todos empujemos hacia el mismo lado y sobre todo tengamos las mismas conexiones, sobre todo en la parte humana, porque aquí es donde realmente vamos creando una infraestructura sólida. Y sobre todo, venimos de una infraestructura con la cual traemos una dinámica que es muy funcional, en el caso de las universidades e instituciones técnicas, que generan ese capital humano que ya traen una base para poder crear espacios de innovación, espacios de coworking y sobre todo nubes que sean públicas, funcionales y que nos permitan poder desarrollar nuevos ecosistemas o estructurar de mejor manera o aportar de mejor manera a un ecosistema que ya existe y que viene pujando para poder ser realmente significativo dentro de los mercados globales. ¿Y qué generamos con esto? El cuarto componente que resulta ser de los que yo creo y considero muy, muy importantes es el tema es el tema de la conectividad. Aprovechar todos los recursos como las herramientas, pero sobre todo las redes sociales, las comunidades digitales que luego nos llevan a los hubs logísticos. Pero ¿qué logramos con tener una conectividad altamente efectiva? Es que realmente vamos llegando al mercado meta que necesitamos, es que realmente vamos llegando a los mercados donde realmente podemos tener un impacto y donde realmente podemos tener una incidencia económica, pero sobre todo un impacto socioeconómico favorable para lo que realmente queremos desarrollar. ¿Y cómo vamos a entrar en esto y cómo generamos esto? Lo vamos haciendo por medio de una cultura y una mentalidad emprendedora y acá es donde llamamos o en términos generales se conoce como crear cultura. Siempre tenemos que saber que nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, pero en las cuales vamos a poder nosotros también abordar desde diferentes perspectivas. Y acá es muy importante el tema de saber que cuando creamos cultura es muy importante saber y conocer que tenemos siempre factores socioculturales que favorecen o que no favorecen, con los cuales conectamos y en algunas oportunidades no conectamos con ellos. Y por eso es muy importante el hecho de conocer el metro cuadrado. ¿Y cómo lo conocemos? Con la colaboración y aprendizaje continuo del mercado que nos lleva a donde realmente queremos ser altamente productivos. Por eso no todos los mercados son funcionales, pero sí todos los mercados nos permiten poder tener ese abanico de oportunidades. Entonces acá es muy importante saber que el fracaso y la tolerancia van siempre de la mano, porque es que venimos con una estructura realmente muy sólida que nos permite saber diagramar en fases y etapas qué es, en qué parte funciona y no funciona y dónde realmente debemos de eh, dedicarle mayor énfasis a los recursos. Y eso es muy importante porque justo nos lleva a las etapas para desarrollar una startup, pero sobre todo desarrollar un modelo económico que sea funcional, un modelo que realmente
se pueda replicar de una manera global. Y es justamente porque todas pueden ser muy buenas ideas y podemos tener ideas muy, muy buenas, pero realmente no va a ser apta para todos los mercados. Realmente no va a poder tener ese impacto global cuando realmente no desarrollamos estas etapas de una manera estratégicamente funcional. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿O cuáles son las principales? Desde mi punto de vista, creo que identificar un problema real va más allá de lo que realmente a mí me gusta, de lo que realmente yo quiero, porque acá es que ya tenemos que visualizarnos de una manera en la que el problema va a ser muy general. En cualquier parte del mundo donde yo quiera desarrollar mi idea de negocio o mi modelo de negocio, debe ser la misma necesidad y debe de ser la misma solución, con algunas variantes, claro, obviamente a partir de un comportamiento o de una métrica de comportamiento en la cual nos permita poder ser estratégicos, ¿verdad? Entonces, muy, muy básico o elemental es crear fases y etapas a corto, mediano y largo plazo. Acá no estamos hablando de proyecciones como habitualmente lo hacemos en un modelo de negocio para emprendimiento, esos que nos llevan a una proyección irreal, sino más bien a algo que podemos significativamente valorar con métricas a corto plazo, a mediano y largo plazo. Es decir, tiene que haber una evolución constante de lo que realmente estamos haciendo. ¿Y cómo logramos esto? Es con una propuesta de valor y un prototipo, pero un prototipo que nos permita poder saber cuánto realmente nosotros tenemos invertido y cuánto realmente tenemos que invertir, cuánto realmente es nuestro patrimonio y qué es lo que realmente nosotros necesitamos para que nuestra propuesta de valor tenga una validez en un mercado global. Entonces, ¿cómo logramos esto? Es con, eh, con MVP a través de herramientas digitales, sin programación, pero con la certeza de saber a dónde realmente o qué es lo que realmente podemos desarrollar con los recursos existentes y con lo que podamos agregar. Acá es muy importante saber que nos vamos a encontrar en el camino con esos retos, pero que realmente nos permite, a partir de una propuesta de valor objetiva, poder saber a dónde realmente o qué realmente es lo que necesitamos. No siempre es un apalancamiento o un crédito, por ejemplo, sino más bien estas redes de comunicación, estas redes de contacto que nos permiten poder conocer eso que hablábamos anteriormente, de cómo se desarrolla culturalmente un servicio o producto a nivel global, pero con la misma idea raíz. Entonces, ¿cómo definimos, cómo llevamos al siguiente etapa? Es definiendo un modelo y negocio a partir de métricas claras, pero sobre todo medibles, métricas reales que realmente nos permitan hacer un engagement que sea necesario para poder decir qué es lo que realmente la gente necesita, qué es lo que realmente la gente quiere de mi producto o servicio. Y acá es donde realmente la única manera de poder tener una base de datos real es partiendo de una métrica de comportamiento, de una valoración real. Y eso justamente lo logramos con las herramientas digitales. Hay muchas herramientas en el mercado que tienen diferentes costos y también están las no paga, que estas nos facilitan justo cuando estamos en una etapa inicial, pero que sabemos que van a ir siendo necesarias porque también tienen herramientas que nos van a ayudar a mejorar o a perfeccionar lo que ya hacemos. ¿Y cómo logramos que, que este comportamiento que traemos sea funcional? Cuando realmente lo logramos integrar a un sistema, cuando realmente vemos la importancia de la conexión, de saber que antes necesitábamos un banco como, como un aliado estratégico y ahora lo buscamos más bien como ese recurso que nos permite poder apalancar y abrir un nuevo segmento de mercado al cual yo tengo una dificultad para llegar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos posible esto? Con plataformas logísticas y redes sociales que nos permiten conocer cuáles realmente son los aliados estratégicos. Y esto nos lleva a la búsqueda del financiamiento para escalar a partir de fondos, rondas de capital, aceleración, incubación, aceleración, y también el crecimiento se basa en datos, en una visión clara del mercado.
Y acá es muy importante saber que el siguiente paso o lo que nos lleva a la siguiente etapa o el paso de evolución es justamente la expansión de nuevos mercados, que muchas veces a nivel de emprendimiento no lo tenemos en cuenta porque perdemos el valor de saber que tiene el mismo nivel de importancia el que va creando una idea de negocio como el que la va desarrollando. Entonces acá es muy importante saber que al tener validada una operación, una idea, un modelo, el ecosistema ofrece vías rápidas para internacionalizarse. Justamente por eso, porque todo puede ser funcional cuando realmente estratégicamente traemos una estructura sólida. Y eso es lo que debemos de buscar dentro de las etapas para desarrollar una startup que sea funcional. ¿Cómo logramos esto? Justamente, esta es para mí, una herramienta fácil y básica de poder familiarizarse con ella. Ponemos eso justamente, qué es realmente lo que yo estoy desarrollando, a dónde quiero realmente que llegue mi startup, a una idea, hacer una idea brillante, una idea creativa, una idea original, una idea asombrosa o una idea eficaz, por ejemplo, pero cada quien sabe con qué idea realmente conecta. Y eso es muy, muy propio de cada uno de los actores claves que forman parte de las startups. Entonces, muy importante saber hasta dónde puede llegar mi idea creativa y hasta dónde yo necesito unirme a un actor clave para que pueda potenciar mi idea creativa. Y lo mismo pasa con mi idea original. Yo decido si mi idea original resulta una startup o simplemente resulta una idea que puede ser muy buena para poder promover en un mercado y también tiene validez, también tiene valor, el mismo valor que como echarla a andar. Entonces es muy importante el hecho de saber y de hacer este análisis o este autoanálisis para saber realmente cuál es el potencial de mi idea y, y cuáles son los recursos que yo puedo necesitar o mi idea necesita para poder llegar a ser una startup exitosa. Como todo, en toda etapa de emprendimiento, en toda etapa de dificultad, ¿no? De eso que nos lleva y nos mueve para saber que realmente tenemos desafíos a los cuales debemos abordar. Y hoy por hoy, en un mercado incipiente donde los desafíos son el día a día, pero también nos llevan a poder visualizarnos de una manera diferente, a poder saber que vamos a tener siempre esos retos, como en cualquier etapa de emprendimiento o cualquier etapa inicial como empresa. Y acá vamos primero generando esos espacios agradables, esa parte humana que nos conecta, eso que realmente nos lleva a hacer sinergia con otros actores claves dentro del ecosistema y cómo realmente saber cuál es mi realidad actual. Eso que yo pienso y digo, bueno, estas son mis capacidades, estas son mis habilidades. Me voy a enfocar en el desarrollo de mis habilidades para poder encontrar a alguien con la misma intención de potenciar sus habilidades y juntos hacer sinergia para poder desarrollar un startup. Entonces, muy importante ser empático con las posibilidades ilimitantes. Resulta hasta cierto punto agradable porque podemos decir que esto va fluyendo de manera involuntaria. Cuando uno conoce sus posibilidades y sus limitantes, pues no se complica más allá de decir, bueno, soy bueno para esto. Necesito a alguien que me pueda ayudar en lo que realmente no soy tan bueno, pero conozco y quisiera conocer, pero realmente no es lo que realmente me va a ayudar a potenciar, sino más bien me va a restar el hecho de poder enfocarme en lo que realmente va a generar un impacto positivo. Entonces, reconocer los avances con un cumplimiento de cronogramas y eficiencia de compromisos es muy importante. Pero esto nos lleva a lo mismo, a la parte de desarrollar fases y etapas con un compromiso dentro de un cronograma. Es decir, saber cuánto tiempo
esas, esos sueños deben cumplirse. ¿En cuánto tiempo? Yo digo, bueno, ok, si yo debo de, por ejemplo, en una red social, yo debo de tener X cantidad de seguidores, pues me voy a enfocar en esa parte. Seguramente vamos a tener una métrica de evaluación si realmente fue funcional o no esa estrategia. Si no, luego buscamos un actor clave para esto y decir, bueno, ok, era parte de la eficiencia del compromiso que necesitaba abordar dentro de la idea para que fuera una startup exitosa. Luego, el hecho de liderazgo respetuoso pero honesto es clave. Yo es de las cosas que yo siempre recomiendo cuando hablo del tema del desarrollo de startup, porque pienso que demostrar inteligencia emocional va más allá del hecho de decir, ok, ¿cuáles son mis limitantes? Sino más bien saber comunicar lo que realmente necesito, lo que realmente mi idea de negocio necesita. Eso es clave y básico dentro de los desafíos, porque a veces perdemos en la intención o en el sueño esos puntos de mejora, porque nos estamos enfocando, bueno, yo siempre hago mención de esto y digo, bueno, como desarrolladores de idea, emprendedores, siempre estamos inmersos en el problema y en la solución. Entonces necesitamos esa parte que viene de afuera, esa herramienta, esa persona que nos suma, ese actor clave que nos suma, porque únicamente está desde la solución y no desde el problema y la solución como estamos nosotros. Entonces acá creo que es muy básico el hecho de contar y saber que necesitamos ese liderazgo, pero respetuoso. Hasta dónde realmente yo soy capaz y hasta dónde realmente estoy siendo esa persona altamente productiva. Entonces, establecer metas medibles es básico. Establecer esas metas que realmente nos llevan a poder tener esos plazos en los que vamos desarrollando, yo le llamo cumpliendo sueños, porque básicamente eso es lo que debemos de hacer, porque si no es que nos vamos a poner una tarea demasiado complicada y cumplir esos sueños nunca va a ser posible. Pero si nos vamos poniendo esos sueños así cortos pero que realmente vayan dando pasos hacia adelante, nos permite poder generar cambios, hacer toma de acciones y sobre todo una evaluación de acción y saber si realmente estamos creando algo que puede salir del metro cuadrado en el que estamos. Entonces es muy importante saber que las startups que prosperan son las que aprovechan los datos, las tecnologías, las plataformas, el talento y las alianzas disponibles. Son las que convierten las conexiones en oportunidades. Y acá es muy importante el hecho de saber que tenemos un ecosistema infinito y realmente los que tenemos muchas veces los bloqueos mentales somos nosotros mismos. Los que realmente tenemos que luchar contra esos paradigmas somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber si estamos dentro de estos bloqueos? Eso es algo es una forma tan fácil de poder conocer cuando realmente tenemos un bloqueo o un paradigma. Es el hecho de podernos apoyar de herramientas tecnológicas. Es el hecho de poder hacer de cada una de las plataformas que sean un aliado y no más bien algo que no nos favorece. Es muy común, por ejemplo, ahora la creación de videos cortos o este tipo de estrategias que comercialmente antes eran funcionales y ahora no. Entonces, saber a dónde realmente vamos a enfocarnos y a dónde realmente vamos a poner nuestros recursos. Y eso nos ayuda mucho cuando vamos creando esta comunidad de startup, que más allá de saber que estamos creando una idea funcional, pero sobre todo viable a largo plazo, es que sabemos que estamos conectando esos ecosistemas comerciales, esos ecosistemas económicos globales. Entonces acá es muy funcional y eso nos permite ahora visualizarnos de otra manera. Cuando podemos tokenizar habilidades, por ejemplo, eso era algo impensable mucho antes. Es como, bueno, ahora hay muchas formas de poder tomar cursos en línea, poder eh, potenciar nuestras habilidades, pero sobre todo poder crear estructuras sólidas. Y eso es lo que realmente tenemos que visualizar. Y muy importante el hecho de saber que podemos hacer posible
a partir desde nuestros sesgos o desde conocer realmente qué es o cuál es el alcance que tenemos. Tenemos que dejar de pensar un poco en que asociarme con alguien es esa persona que me va a robar mi idea, es esa persona que difícilmente yo pueda hacer una sinergia económica. Eso básicamente no es lo que realmente nos va a llevar al éxito si realmente no nos visualizamos. Y las startups es justamente eso, es que todos tenemos el mismo valor, todos sumamos y al final todos vamos empujando hacia el mismo lado. Y eso nos lleva a la generación de datos reales, a esa generación tecnológica que debemos de acompañar a las estructuras económicas o financieras que antes no era posible hacer sinergia, porque justamente es esto, estructuras que no eran funcionales, estructuras en las que eh, no está siendo posible lograr que los modelos eh, eh, no lleguen a esa conexión emocional. Yo siempre hago eso porque, y creo que es muy importante el hecho de decir, oye, no puedes tú crear una plataforma, tú no puedes hacer una alianza donde realmente dejas de lado el lado humano, donde realmente no priorizas ese salario emocional, que justamente las startups nos llevan a eso, a poder reconocer que existe más allá de lo que realmente es una idea de negocio, es un modelo de negocio funcional. Y bueno, creo que acá todos podemos aportar y creo que acá todos tenemos esas ideas que pueden ser realmente funcionales y es muy importante el hecho de saber que hay un ecosistema que está ahí esperándolos y sobre todo que está creyendo en ustedes. Lo importante es que ustedes crean en lo que realmente, en que son capaces primero y en que van a ser parte de la solución, creando esos modelos de negocios, creando esas startups que realmente van a romper en mercados globales, que realmente lo único que necesitan es tener ese acompañamiento a partir de todos estos recursos y actores claves que nos permiten poder visualizarnos en otros mercados que habitualmente no era común. Así que los invito y aprovecho el espacio para poder invitar a que realmente nos visualicemos más allá del metro cuadrado, que nos veamos más allá de lo que está en la idea inicial, porque es muy común que nos pase que después de un prototipo, digamos, bueno, no, la idea inicial era exitosa, pero cuando realmente la llevamos al mercado, cuando realmente tenemos esas métricas de valoración y comportamiento, realmente nos llevan a lo que realmente va a ser funcional para los mercados. Y eso es muy importante. El hecho de diagramar en fases y etapas para saber que el emprendimiento no falló porque simplemente la idea no fue funcional o no fue buena idea. Es que simplemente no tuvimos una estructura, una base con la cual teníamos ese diagrama en etapas en las cuales sabíamos que teníamos que meter más recursos en un lado y tal vez no destinar tantos recursos en otros lados, justamente por esto, ¿no? Porque realmente ya conocemos qué es lo que realmente nuestra idea necesita para potenciar. Y acá podemos hablar de muchísimas herramientas y podemos hablar de muchas o muchos aliados estratégicos para poder desarrollar startup, pero realmente lo importante es que sepan que todas ideas de negocio, que todos los emprendedores, que toda la idea, que todas las MIPIMES son capaces de ser startup. ¿Qué es lo que necesitan? Es únicamente interconectar con mercados para poder llegar y tener ese impacto socioeconómico que realmente las empresas necesitan. Así que de verdad para mí ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues la verdad es que yo encantado de responder y que podamos hacer eh, acá, poder explorar nuevamente acá con bueno, voy revisando y creo que tengo acá unas preguntas, de hecho. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder visualizarlo de mejor manera. Si me permiten acá. Este, Acá está.
Dice, veamos. Pregunta uno, dice Isabel Vázquez, ¿de qué manera las startups influyen en la generación de empleo y en la transformación del mercado laboral? Qué buena pregunta, Isabel. Realmente es lo que busca todas las startups. Es el hecho de saber que tú puedes ser parte de esa generación de empleos, de esos freelance que están unidos para lograr que realmente esa idea tenga una razón de ser en un mercado, esas ideas que realmente nos conectan con la parte humana, como hacía mención, y deja de ser algo tan individualizado o algo o con un esquema, digamos, muy corto, porque a veces cuando estamos en emprendimiento, aquí voy a hablar un poco de mi experiencia y bueno, hablar un poco de lo que veo habitualmente cuando desarrollamos startup. Y es justamente esto, es que olvidamos la parte de contratar al agente de ventas, que debe ser básico y debe ser elemental para poder conocer realmente si estamos en las capacidades de suplir las necesidades del mercado. Es como, bueno, yo produzco y yo vendo, y es un error tal vez grave, pero es parte de de la etapa de conocer la evolución de un emprender, ¿no? De un emprendimiento, perdón. Y saber que emprender también nos lleva a visualizarnos en una estructura también administrativamente funcional. Y claro ejemplo es eso, ¿no? El agente de venta. Esa persona que realmente nos va a traer la retroalimentación o el feedback de qué es lo que realmente el cliente quiere, lo que la calle nos trae de información para generar una base de datos y luego ser estratégicamente sistémicos. Entonces, eso es, a nivel de startup, es como muy básico, es el hecho de, bueno, necesito una persona que se, que se encargue de las ventas o se encargue de promover a nivel de redes o se encargue para manejar los medios digitales. Y bueno, es como más fácil poder crearse esta estructura o poder diagramar esta estructura. Y creo que realmente es que para todos tenemos espacio y sobre todo en todos los ecosistemas económicos hay espacio para poder desarrollar habilidades. Yo creo que eso es básico poder también idearlo en un modelo de startup funcional. En la pregunta 2 de Andrea, pregunta, Nelson, cuando uno está iniciando, ¿cómo puede integrar el impacto social sin descuidar las ventas? ¿En qué momento recomienda priorizar impacto y en qué momento prioriza rentabilidad? Esta pregunta me gusta mucho porque yo siempre voy a la parte medular. Siempre debemos de saber que cuando estamos creando un emprendimiento o una empresa, no debemos descuidar la responsabilidad social. Y eso está desde nuestras capacidades. Oye, tú puedes hacer un impacto social con el tema de la buena utilización de recursos o la reutilización, como por ejemplo el tema energético, por ejemplo. Y si tú lo llevas a una estructura sólida y tú lo llevas a una estructura, justamente como venimos hablando, de fases y etapas a mediano y largo plazo, ves que va a ser algo que te va a tener una rentabilidad favorable, esa acción que en algún momento lo diseñaste o lo diagramaste como parte de un impacto social o un impacto ambiental o un impacto a la comunidad. Y entonces ahí es donde realmente decimos, bueno, tiene una razón de ser esta estructura para que pueda ser funcional. Y creo que ese es un ejemplo clave, un ejemplo básico de cómo la energía puede ser ese motor que nos lleve a priorizar ese impacto. Y es que, bueno, al final, ¿cuánto se gasta a nivel de emprendimiento, a nivel de empresas en el tema energético? Pero si realmente lo vemos como responsabilidad social, vemos que más allá de generar un impacto positivo ecológicamente, estamos también generando un impacto positivo en las finanzas de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa o de nuestra startup. Entonces es muy importante eso.
Y creo que como recomendación personal, siempre lo hago y es el hecho de no nos olvidemos de aportar en nuestro metro cuadrado, porque realmente todos nos vemos beneficiados o todos nos vemos perjudicados de nuestras acciones en el entorno que nos rodea. En la pregunta 3 tenemos la pregunta de Carlos sobre, sobre establecer metas medibles. A veces uno se propone muchas cosas y no termina nada. ¿Cómo sugiere definir metas claras y medibles para un emprendimiento en un periodo corto? ¿Y qué debería revisarse para saber si vamos avanzando? Con mucho gusto, Carlos y amigos que nos ven en las diferentes plataformas, voy aportando desde mi experiencia y voy aportando también desde mi conocimiento con respecto a la funcionalidad de las estructuras. Tú tienes que tener o medir cada acción que tú haces o en la que tú pones un recurso dentro de una estructura. En palabras fáciles de comprender, es que tiene que ser una razón de ser el por qué yo hago esta acción o cuándo realmente va a dejar de ser funcional esa acción para poder tener una métrica medible. Por ejemplo, el hecho de, ok, ¿cuánto tiempo yo voy a utilizar, por ejemplo, una plataforma no paga, por ejemplo? Ok, voy a tratar de probarla un mes, 2 meses, tengo una métrica de valoración de comportamiento y digo, bueno, si a la gente le gusta, tengo aceptación, tengo mayores visualizaciones, me ha permitido poder entrar en los mercados, voy a la siguiente etapa, pago por esa aplicación, porque voy a tener mayores recursos, mayores ventajas de hacer uso de esta plataforma y entonces ahí sí tendría una razón de ser mi acción. Entonces, no es necesario que tú tengas que tener una métrica con una tabla dinámica para decir, bueno, números rojos, números azules, fue funcional o no, sino más bien cómo realmente tú percibes la aceptación de esa acción que tú estás haciendo. Entonces, acá es muy, muy importante el hecho de decir, bueno, para mí genera un impacto positivo el hecho de tener una plataforma en la cual yo pueda crear videos. Estoy hablando de un ejemplo macro o vago para poder darme a entender de mejor manera. Si no, es como que voy a contratar una persona que su especialidad es crear contenido. Es, es un creador de, de plataformas, un creador de cualquiera de todos estos recursos herramientas para saber si realmente está valiendo o no la pena mi inversión. O la prueba que estoy haciendo de esta versión no paga. Entonces, muy importante el hecho de decir, bueno, ok, voy a probarla un mes. Voy a probar un mes la versión paga. Y ahí voy viendo si realmente tuvo una razón de ser el hecho que yo pagara un mes y el mes anterior no, ¿verdad? Entonces, eso es como el gimnasio, pues. O sea, al final es como, bueno, yo pago el gimnasio, pero si no voy al gimnasio no va a tener el resultado positivo. Entonces, igual son las herramientas y las aplicaciones que tecnológicamente nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar si realmente tienen una paga, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante el hecho de cada uno saber si está generando ese impacto medible a partir del recurso que realmente nos está tomando esa asignación. Y eso es para todos. Eso es básico, tenerlo siempre en cuenta con cada una de nuestras acciones. Por ejemplo, eh, si, si yo necesito un recurso adicional, pues justamente voy agregándolo y teniendo mayor conocimiento de él en el camino a partir de probar estas herramientas y recursos que en algún momento fueron no paga y pues realmente no tuvo no pude sacarle el mejor provecho de manera personal. Así que bueno, creo que para no extenderme tanto y poder y que todos puedan disfrutar de su noche, pues la verdad es que para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Si tienen alguna otra duda o si quieren que abordemos de un tema más específico o quieren que desarrollemos alguna inquietud,
con mucho gusto pueden buscarme en mis redes, en las diferentes plataformas, y estoy a la orden y disponible para todos ustedes. Y pues ya saben, cuentan conmigo y siempre los mejores deseos para los que nos ven al otro lado de la pantalla. Que tengan una buena tarde, noche para todos.